Sí, ahí viene el asunto. Algo debemos tener en común, que nos consideramos todos ecuatorianos, pero no es ni el idioma. Claro que todos hablamos castellano, pero varios de los que hablan castellano lo hablan por necesidad. Su idioma materno es del Ashuar o el Cofán. Entonces, no es el idioma, no es el color de la piel, no es la manera de hablar, el acento con que se habla, no es la religión. O sea, todos estos elementos no son los elementos que nos definen. No es el ser devoto de la Virgen del Cisne o de la Virgen del Quinche, porque hay montones de ecuatorianos que no lo son, aunque hay montones de ecuatorianos que sí son. Tampoco es la devoción a la Narcisa, tampoco es el hinchas del Barcelona o locos de la Liga. Siempre pasa lo mismo. La Universidad de Liga está llenita de locos de la Liga. Y yo soy el único pendejo de la nación. Pero fíjense, incluso esa identidad de pertenecer a un equipo provoca inmediatamente una reacción de identidad. ¿No es cierto? El otro día lanzaba un libro de Marcelo Dotti y asomó toda la directiva de la Liga Deportiva Universitaria. Y ya está, los locos de la Liga, comencemos. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que, fíjense, esa es una identidad que, al menos mientras no rebase los límites, nos divide cordialmente a los ecuatorianos, la identidad deportiva. No todos somos barcelonistas, no todos somos hinchas de la Liga, etc. Hay sus diferencias. Ahora, ¿qué nos hace ecuatorianos a todos? Una sola cosa. Una identidad que se expresa en lo que se llama, una cosa que se expresa en lo que se llama proyecto nacional. Es decir, si nosotros somos capaces de ser parte de un proyecto de construir una nación en conjunto, eso nos hace ecuatorianos. Y ahí sí, en el proyecto nacional, sí estamos todos juntos. ¿Cómo se expresa la adhesión a un proyecto nacional? De muy diversas formas. Todos nos paramos ahora a cantar el himno nacional. Todos consideramos el nacional nuestro himno. ¿Qué es el himno nacional? Es un canto a la independencia. Es un canto a la libertad. Así lo escribió Juan León Mero, hace ya muchos años, en 1865. Al nosotros cantar el himno nacional, los primeros los hijos del suelo, el soberbio Pichincha de Cora, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que los primeros que se insurreccionaron contra la España colonial fueron quiteños en 1809. Reclamar para los ecuatorianos el haber sido los pioneros de la lucha por la libertad nos une a todos. Ahí sí, a los Shuar, a los esmeraldeños, a los de San Cristóbal en Galápagos y a las vendedoras del mercado de Santa Clara. Todos esos cantamos el himno nacional y decimos, nosotros somos de un país que el 10 de agosto dio el primer grito autonómico en América. Eso es nuestro valor. O sea, el proyecto nacional ecuatoriano se asienta sobre el valor de la libertad. ¿Sí? Porque, bueno, yo he motivado siempre desde que estaba en el colegio, más antes, de estaba en la escuela, que las fiestas de Quito no deben celebrarse el 6 de diciembre, sino el 10 de agosto, porque fue el primer grito de la independencia y nosotros debemos celebrar la independencia, no una función. Bueno, contradicción con lo que yo digo no encuentro, hay una contradicción con la realidad. Bueno, la fiesta de Quito siempre fue el 10 de agosto, porque el 10 de agosto fue la independencia de Quito, o el principio de la independencia de Quito, porque técnicamente los patriotas que se reunieron el 10 de agosto no proclamaron la independencia, proclamaron el Quito autónomo. Luego esto devino, después de algunos años, en la independencia, porque fue un proceso. La independencia no es un día ni una batalla, la independencia es un proceso, que en nuestro caso duró 14 años. Bien. Ahora, el día de Quito es el 10 de agosto, pero habían dos problemas con el día de Quito, según me han explicado los que inventaron las fiestas de Quito. Uno, que eran vacaciones, entonces no podían reunir a los colegios, no podían una festividad, porque la gente estaba en pleno agosto
hasta el Congreso estaba en receso. ¿Sí? Y segundo, el 10 de agosto es también el Día Nacional. Entonces, Quito no tenía un día propio local. Entonces, por eso se les ocurrió, en mala hora, desempolvar esto de la fundación de Quito. Que dicho sea de paso, no fue el 6 de diciembre, como posiblemente todos saben. La ciudad de Quito, la ciudad de Santiago de Quito, fue fundada el 15 de agosto de 1534 al lado de Riobamba. Y luego fundaron otra ciudad que se llamaba San Francisco de Quito, al lado de Ambato, el 28 del mismo mes. Lo que hicieron el 6 de diciembre es instalar el cabildo. Y lo que el cabildo hizo después de instalarse fue repartirse las tierras, o sea, comenzar el arranche. O sea, festejar el comienzo del arranche me parece pésimo, una pésima circunstancia. Como un problema, que escogieron uno de los meses más lluviosos del año, cerca de la Navidad, con eso hicieron todo lo que hicieron. Pero, ¿saben por qué no podían hacerlo en otra fecha? Aquí tal vez los más mayores, como dicen, los entierros, se acordarán. ¿Saben por qué no podían hacerlo en otra fecha? Porque los toreros que venían de España tenían que hacer coincidir las 3 ferias seguidas, la del Señor de los Cristales, la del Señor de los Remedios y la del Señor del Gran Poder, porque de no, las temporadas en España eran otras. En España no hay toros en invierno, entonces tenían que venir en invierno acá. Por eso, para acomodar la fiesta de los toros, hicieron la fiesta de Quito como hicieron la fiesta de Quito. Y además, de paso, inventaron al Señor del Gran Poder, que antes no había. Entre paréntesis, si a alguien le interesa saber, para poder hacer toda la ceremonia de los toreros, de la parte religiosa que tienen la fiesta de toros, fueron a consultar con un sacerdote franciscano español a decir, ¿qué se hace? Entonces él dijo, no sé, aquí tenemos el dato exacto para esta cosa. Y fueron a desempolvar de una de las bodegas del convento de San Francisco a un señor del Gran Poder que no había tenido ningún culto años de años, que había estado ahí guardado, y lo sacaron para que los toreros hicieran la pantomima de venir en casa ante el señor. El primer año lo sacaron, y la gente comenzó a ponerle velas, lo devolvieron. El segundo año lo volvieron a sacar, y ya la gente comenzó a identificarse, no por los toros, sino porque es un Cristo sufrido, como la mayoría del pueblo, Cristo cargando una cruz. Entonces el pueblo descubrió en esa imagen su propia tragedia. Y se identificaron. Y cuando los frailes quisieron guardar otra vez el Cristo, dijeron, no, aquí se queda el pueblo de Quito. Y se apoderó de ese Jesús del Gran Poder. 1960. Si usted tiene una abuelita que dice que de niña les llevaban a rezar al Jesús del Gran Poder, está ya con Alzheimer, no sabe. Porque el culto al Señor del Gran Poder comienza en 1960 y no antes. Entre paréntesis, ¿no? Para que vean la conexión que hay con todo el proceso cultural de las fiestas de Quito. Yo he rechazado siempre la idea de que yo personalmente, hasta hace un año propuse, pónganle Manuela Sáenz a la avenida 6 de diciembre. ¿Cómo vamos a poner los nombres de los actos de la barbarie? 12 de octubre, 6 de diciembre, pongamos otra fecha. Que una avenida sea el 10 de agosto, desde luego. ¿A quién se le puede ocurrir que la avenida guayaquileña se llame el 9 de octubre? Perfecto. Pero nosotros tenemos ese acto de masoquismo, fechas que no deberíamos ser fechas de recordación, ¿no es cierto? Yo no digo que hay que, sin más, rechazar el hecho hispánico aquí, sería una brutalidad, sería negar la mitad de lo que somos. Pero no escoger esas fechas masoquistas para celebrar, pero desgraciadamente es así, y aquí se ofrece. Si eso les amarga las fiestas de Quito, acuérdense de mí cuando les caiga el aguacero, porque hubiera sido mucho mejor el hacer las fiestas de Quito en mayo, el 24 de mayo. En mayo sí no llueve, además del mayo también es fiesta nacional, pero menos fiesta nacional que el día oficial del Ecuador es el 10 de agosto. Pero no se pudo hacer la fiesta en mayo porque no venían los toreros, eso fue todo. Por eso le pusieron el 6 de diciembre, así fue. Podemos cambiar. Bueno, yo no soy taurino, pero sí he estado en contra de que supriman eso. Estoy en contra de que supriman cualquier cosa de eso. Bien, entonces fíjense ustedes, terminemos aquí. El ser ecuatoriano es adherirse a un proyecto de construir un país. Ese país diverso,
ese país que tiene valores distintos, ese país en el que sin embargo estamos comprometidos todos, ese país que nos despierta el sentimiento precisamente cuando está amenazado. En 1995 hubo una guerra, esperamos que la última, con Perú. ¿Y saben quiénes fueron a pelear esa guerra? Los más pobres. ¿Quiénes fueron a pelear esa guerra? Una gran cantidad de monos que estaban en fuerzas especiales. Y además una cosa importante, el batallón que más se distinguió en la guerra, ¿saben cuál era? Los libias. El departamento era un batallón de indígenas amazónicos que defendían su tierra, la tierra amazónica, pero defendían ¿para quién? Para su patria. ¿Y cuál es su patria? El Ecuador. Entonces, esos Shuar, que posiblemente cortaron la cabeza a unos cuantos peruanos y les hicieron zanzas y les tienen colgadas en sus casas ahora, y nadie dice eso en público porque parece que es cierto. Esos Shuar que hablan su propio idioma, que tienen costumbres absolutamente distintas. Yo una vez recuerdo que cuando se fundó el IESE había un compañero Shuar en la universidad y vino a consultarme cómo llenar el formulario. Le había puesto cuántos hermanos tiene y puso 52. La señora del IESE creyó que él estaba tomando del pelo. Es que mi papá tiene 6 mujeres. Claro, los Shuar tienen 6 mujeres. Y entonces, ¿qué pasa? Esas personas tan distintas, que se visten de otra manera, que no tienen casi nada en común con la cultura serrana, esos se sintieron tan ecuatorianos que fueron a dejarse matar por defender a su país. El que termina arriesgando la vida por algo, cree en eso, ¿no es cierto? Entonces, el ser ecuatorianos no es tener tal o cual característica específica, porque siempre va a haber alguno que no calce la definición. Ecuador es un país de la diversidad, es un país cuya diversidad es un valor, pero ese país, para no dispersarse con la diversidad, tiene que construir un proyecto nacional único. Y ese proyecto nacional ecuatoriano es un proyecto de diversidad, tiene algunos elementos comunes. Por ejemplo, en ese proyecto nacional hay cosas que son de todos. Por ejemplo, ustedes van actualmente a Esmeraldas, o van al Chota, o van aquí a Quito. Aquí a la moneda me dicen, vamos a hacer una minga. ¿Entienden de lo que se trata? ¿Qué es una minga? A ver, ¿qué es una minga? Un trabajo comunitario. A ver, ¿qué es una minga? ¿Vos estás con cara? La minga es un grupo de personas que se reúnen para una actividad en conjunto. La minga es eso, una actividad en conjunto que normalmente es de bien común. Se hace minga para limpiar la calle, se hace minga para lavar una sequía, se hace minga para preparar el escenario para una fiesta, etc. La minga es una actividad de origen indígena,